Hola, mi nombre es Juliana Ome y bienvenidos a Dear Lovers en su versión en español. Así que supongo que sería traducido a queridos amantes. En el episodio de hoy les contaré un poco de mí y de lo que se trata este podcast. Bueno, yo nací y fui criada exactamente en el corazón de Sudamérica. Soy de Sucre, Bolivia, y bueno, me trasladé a Estados Unidos hace 3 años. La reacción de la gente acá cuando les comento eso es: ¡Wow! Tu inglés es muy bueno, ¿cómo aprendiste tan rápidamente? Y a ustedes les cuento el secreto. Mi padre es estadounidense, él nació en California, y mi madre es boliviana. Ella nació en la sede del gobierno de Bolivia, o sea, La Paz. Eso quiere decir que tengo lo mejor de ambos mundos, y también quiere decir que he hablado el inglés toda mi vida. Mi abuela, por parte de mi padre, siempre pensó que nunca hablaría el inglés, por lo tanto sufría bastante porque ella pensaba que nunca, pero nunca podría comunicarme con ella o con la familia de mi papá en su idioma. Pero mi padre le decía que por supuesto Juliana hablara el inglés. Bueno, yo crecí amando los libros y viendo las películas de Disney en inglés y los programas de niños en español. Mi padre me leía todas las noches en inglés y él me presentó a los audiolibros también en inglés. Y ahora una reseña de cómo se conocieron mis padres. Ellos se conocieron en California, luego se casaron y tuvieron su primer hijo. Mi hermano fue una práctica y luego obviamente lo perfeccionaron cuando me tuvieron a mí. Cuando nos vinimos a Estados Unidos experimenté lo que era el shock cultural, que fue una locura. Yo pienso que soy lo que soy porque tuve la experiencia de vivir en un país del tercer mundo. Ya les contaré una historia curiosa que me pasó. Mi padre me mandó a comprar algo de una máquina expendedora y pues pretendí que sabía cómo usarla, pero tuve que aprender y preguntarle a alguien, porque en Bolivia no existen las máquinas expendedoras. Bueno, tal vez sí existan, pero yo nunca las había utilizado y tampoco nunca las había visto siquiera, más que en alguna película. Mis estudios los realicé la mayoría en línea. De primero a séptimo fui al colegio presencial. Era un colegio privado y fue relativamente bonita la experiencia. Cuando llegué a Estados Unidos decidí volver a un colegio presencial para tener una experiencia en mi adolescencia. Lo tomé como un experimento social. Bueno, la verdad es que yo no quería ir al colegio presencial y mi madre me lo propuso. Más que proponer, me obligó, pero después de todo fue una experiencia que me enseñó bastante sobre la cultura y la sociedad estadounidense y las ideologías modernas y progresistas, que algunas son un poco repudiables, para serles sincera. Yo pensé que la experiencia de ir a un high school sería como las películas de High School Musical, pero obviamente pensar eso fue una ridiculez y un sueño idealista que no tuvo nada que ver con la realidad. Sin embargo, estoy muy agradecida por todo lo vivido. Tuve que aprender. Y bueno, ahí me di cuenta que fue un shock cultural. Aprendí mucho acerca de mí y de otras personas. También aprendí que uno puede hacerse un tipo de autoaislamiento. O sea, puede uno mismo imponerse la soledad y sin querer alejar a los demás, volviéndose un ermitaño y rechazando el socializar por el miedo a ser rechazado, pero sin embargo termina siendo justamente eso, rechazando a todos. Este va a ser uno de los temas importantes en el podcast. Mi plan para este podcast es hablar acerca de los temas de pareja y las diferentes experiencias de vida. También tendremos invitadas e invitados y hablaremos de nuestras experiencias y nuestros problemas y cómo aprendemos a lidiar de la mejor forma a través de los testimonios que ellos nos den. También espero que me escuchen y manden sus preguntas e inquietudes, cuáles son sus opiniones y pensamientos del episodio o tema del cual hablamos. De esta manera yo podría responderles. Uno de los invitados será mi padre, un hombre increíble que estudió psicología. Y esto despertó en mí todo este gran proyecto de vida que tengo, por mis inquietudes y mi deseo de ayudar al prójimo.
Este proyecto estuvo gestando por más de un año. Creo que Dios es el encargado de los tiempos perfectos y todas las experiencias por las que pasé me hicieron más fuerte. Otra de las razones por las cuales este podcast se tardó tanto fue porque me tomé mi tiempo para certificarme como coach de vida y de parejas, o sea que estudié mientras lo planifiqué. Estoy contentísima de que iremos juntos por este camino. Ahora, ustedes se preguntarán que ¿por qué Dear Lovers? ¿Por qué queridos amantes? Yo creo que todos estamos llamados a amar, no siempre el amor romántico, pero también hablaremos de los diferentes tipos de amor. Hay muchas formas de clasificar al amor en el idioma griego, pero hablaremos de los 4 tipos de amor según la Biblia: eros, storge, filia y agape. El amor lo podemos describir como una emoción con grados de intensidad muy diferentes. Podemos decir que amamos el helado y el chocolate y podemos prometer al mismo tiempo nuestro amor a un esposo o esposa hasta nuestro último aliento. Los humanos anhelamos el amor desde el momento de la existencia y la Biblia nos dice que Dios es amor. Para los creyentes cristianos, el amor es la verdadera prueba de la fe genuina. Vamos a dar mucho amor en este podcast. La mayor parte de mis conocimientos provienen de mi necesidad de sobrevivir. Todos los consejos, trucos y las citas que doy provienen de una persona que realmente las necesitaba. Mi objetivo mientras estoy aquí es hacer que la gente se sienta menos sola, especialmente tomando en cuenta que la generación Millennials y Gen Zers somos de las generaciones más aisladas y solitarias. Bueno, gracias por escucharme y así concluimos este episodio con mi discurso inaugural. Si quieren ser parte de esta aventura, pueden encontrarme en YouTube como Juliana Ome o también debajo del nombre de Dear Lovers. En Instagram, @JulianaOme y @DearXOLovers. Y en TikTok también @JulianaOme y @DearXOLovers. Y aquí se los deletreo una vez más por si acaso. GIULIANNAOME y Dear Lovers es DEARXOLOVERS. Y denle mucho amor a todas las páginas. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima, amores.